Un saludo tengan todos, estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintoniza. En el día de hoy continuamos con las clases de matemáticas para el 12º grado y lo estamos haciendo con la unidad número 2. Recuerden que estamos tratando todos los temas que se tratan en este programa y vamos a hacerlo entonces con los números complejos como veían en la presentación, dominios numéricos y dentro de los dominios numéricos la ampliación a los números complejos. Sin más, vamos a la diapositiva para ver los temas que estaremos tratando en nuestra clase. Y aquí se los muestro. Dominios numéricos y sus limitaciones, los números complejos, forma binómica de un número complejo y las operaciones con estos números, con los números complejos. Vamos entonces a comenzar hablando un poco sobre los números complejos y la importancia que estos tienen. Sí, a los números complejos, que también se les llaman imaginarios, en el pasado les llamaban así y actualmente también seguimos usando esa manera de llamarle, son muy importantes para la ciencia. Tienen una gran aplicación en la física, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas, también en la informática y en muchas otras áreas, incluso de la propia matemática, más allá del estudio, ¿no?, de esta parte de dominios numéricos y los números complejos en sí. Por lo tanto, es importante su estudio a profundidad y dominarlo. Vamos entonces a comenzar haciendo un breve repaso de los dominios numéricos y sus limitaciones. Vamos a la diapositiva. Y aquí vamos a comenzar con los números naturales. Vamos a utilizar los diagramas de Venn para representarlos. Y quiero recuerden que los números naturales son los números para contar, son los numerales de conjunto. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Y quiero centrarme en las limitaciones de los conjuntos. Por ejemplo, en la resolución de una ecuación lineal podemos llegar a este punto. El minuendo es menor que el sustraendo, por lo tanto el resultado no va a ser un número natural. De ahí que tenemos que surgen los números enteros. Los números enteros son los naturales y sus opuestos. 0, 1, 2, 3, 4 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. También podemos ver otra limitación que tienen los números naturales cuando dividimos dos números naturales y la división no resulta un número natural. Esto puede resultar de la resolución de una ecuación, por ejemplo, 2x igual 7. Y entonces este problema viene a resolverlo los números fraccionarios. Recuerden, son los números de la forma P sobre Q, con P y Q natural, con Q distinto de 0, el denominador, es decir, las fracciones positivas. Vamos a ver entonces otra limitación que podemos tener, por ejemplo, en los números enteros. Cuando dividimos dos números enteros de esta manera, resulta que obtenemos fracciones negativas. Esto puede resultar de la resolución de una ecuación lineal también. Y en este caso, dos números fraccionarios, que recuerden que también los enteros positivos son fraccionarios, ¿no? También una sustracción donde el minuendo es menor que el sustraendo y resulta que el resultado va a dar una fracción negativa. Y ahí tenemos entonces los números racionales. Importante la inclusión entre conjuntos, ahí se los muestro. Los fraccionarios, el dominio de los números fraccionarios, el conjunto, ¿no?, de los números fraccionarios, es subconjunto de los números racionales, el conjunto de los enteros es subconjunto de los números racionales y los naturales también. Importante que los enteros, los números enteros, el conjunto de los números enteros no es subconjunto de los números fraccionarios. Vamos a ver entonces que además se cumple que la intersección entre los fraccionarios y los enteros van a ser los números naturales. Esto es importante. Aparecen muchos ejercicios en exámenes donde cuestionan esta inclusión. Es decir, la relación entre dos conjuntos. Vamos a ver entonces ahora otros ejemplos. Por ejemplo, la división entre la longitud de una circunferencia y el diámetro de esta resulta un número que no es racional. Es un número irracional, pi. Y ahora quiero mostrarles, ¿no?, algún problema que conduce a que surjan estos números. Por ejemplo, determinar la diagonal de un cuadrado de lado 1. Es decir, los lados del cuadrado sean 1, obtenemos la ecuación de a al cuadrado igual 2 aplicando el teorema de Pitágoras y finalmente la diagonal va a ser igual a la raíz de 2, que es un número irracional. Entonces tenemos los irracionales, que es importante en el caso de los números irracionales que quede claro que no es un dominio numérico, ¿sí? No es un dominio numérico y se los muestro con un ejemplo.
Para que un conjunto numérico sea un dominio numérico, una de las condiciones que debe cumplir es que la operación, por ejemplo, de multiplicación sea interna, cerrada en el dominio, es decir, que el resultado de multiplicar dos números de este conjunto resulte un número de este conjunto. Pero en este caso les traigo este ejemplo, raíz de 3 por raíz de 12, aplicando las propiedades de los radicales, es la raíz de 36. Y esto resulta en 6, que es un número natural, entero. Es decir, en realidad este número no es irracional. Esto sería un ejemplo, ¿no?, para demostrar que los irracionales no es un dominio numérico. El conjunto de los números irracionales no son un dominio numérico. Vamos entonces a concluir, en este caso, diciendo que, bueno, la unión de los racionales y los irracionales van a ser los números reales. Y se los muestro. Aquí lo ven, los racionales y los irracionales van a ser subconjunto de los reales, y en general podemos decir que los racionales es la unión de estos dos conjuntos. Hasta aquí los dominios que conocíamos hasta el 12º grado, y ahora en la siguiente diapositiva les quiero mostrar un problema que va a conducir a una limitación que tiene el conjunto de los números reales y va a permitir extender este conjunto, ¿no?, y que surja otro conjunto, otro dominio numérico. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática que les presento en la diapositiva. Bien, en este caso vamos a utilizar la fórmula de resolución, donde buscamos el discriminante y, por supuesto, para calcular el discriminante tomamos los coeficientes de las variables y el término independiente y sustituimos. Cuando sustituimos, resulta que el discriminante da menor que 0. Recordemos que cuando estudiamos la resolución de una ecuación cuadrática, cuando el discriminante resultaba mayor que 0, entonces tenía dos soluciones reales. Cuando el discriminante era igual a 0, tenía también una solución real, lo que era doble, y cuando era menor que 0 decíamos que no tenía solución en el conjunto de los números reales. Pero vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Vamos entonces a la diapositiva. Estoy seguro que ya vieron elementos como estos. Vamos a la fórmula y aquí se los recuerdo. Es decir, discriminante menor que 0, no hay soluciones reales. Por lo tanto, tenemos la necesidad de ampliar los dominios numéricos y vamos a ver los números complejos. Ya esto, bueno, lo hemos estudiado en clase. Solo quiero recordárselo. Recuerden que el símbolo es una C de esta manera y que surge entonces la llamada unidad imaginaria. Es decir, i al cuadrado es igual a menos 1, de donde podemos decir que i es igual a la raíz de menos 1. Es decir, la raíz par de un número negativo que en los números reales no estaba definido. Y a esto le llamamos unidad imaginaria. Es decir, a esta letra i, después les voy a explicar de dónde sale, quién fue el que lo ideó. Entonces vamos a continuar en la siguiente diapo y vamos a resolver este ejercicio. Y vamos a ver ya una aplicación directa, ¿no?, de los números complejos. Cómo resuelve un problema de la matemática que motivó en el siglo XV, siglo XVI, motivó a los matemáticos a investigar las soluciones no reales de una ecuación cuadrática, de una ecuación cúbica. Aquí tenemos la fórmula de resolución. Recuerden, estamos en una sola fórmula colocando dos valores. Por eso colocamos 1 y 2. Ustedes ya han trabajado con esto. Solo nos resta determinar la raíz cuadrada de menos 16 para después calcular las dos soluciones. Y aquí se los muestro, miren. Por supuesto que debemos aplicar la propiedad de los radicales, ¿no?, raíz enésima de a por b, raíz enésima de a por raíz enésima de b, y aquí lo estamos aplicando, y nos queda la raíz cuadrada de menos 1, que ya sabemos que es i. La de 16 es 4 y el resultado sería 4i. Continuamos entonces con la resolución. Nos resta solo sustituir en la fórmula de resolución, en la ecuación cuadrática, y vamos a obtener esos dos valores, menos 1 más menos 2i. De ahí que estamos en condiciones de emitir una solución, que en este caso serían dos soluciones. Y ahí se los muestro. Finalmente, la solución de la ecuación podríamos escribirla de esta forma. Le doy unos segundos para que tomen estas ideas. Entonces ahora vamos a estar viendo la forma binómica de un número complejo. Esto aparece en nuestro libro de texto y ya se los muestro. La notación.
Z igual a A más B. Y recuerden que, bueno, los matemáticos decidieron esta forma, ¿no?, de escribirlo. Z siempre se identifica así, un número complejo. Y vamos a ver quién es A y quién es B. Bueno, A sería la parte real del número complejo y B sería la parte imaginaria de dicho número. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí se los estoy mostrando. Por ejemplo, en el ejemplo A3 es la parte real y menos 4 sería la parte imaginaria. Recuerden que, bueno, la parte imaginaria es el número real que acompaña a la letra I. Esto debe quedar claro. Y así también lo vemos en el inciso B, la parte real menos raíz de 2 y la imaginaria 1/3. Miren el caso del inciso C que les coloco, 2i. En este caso estamos en presencia de un imaginario puro, porque la parte real es 0. Y en el inciso D le quiero recordar, ¿no?, que también podemos tener un número real, que en este caso, por supuesto, que la parte imaginaria sería 0. Y es importante que quede claro que los números reales son, es decir, el dominio del conjunto de los números reales es un subconjunto del conjunto de los números complejos. Y eso lo vamos a ilustrar en la siguiente diapositiva, pero antes les voy a dar unos segundos para que tomen algunas notas si quieren en esta diapositiva. Vamos a ver ahora en diagramas de Venn la inclusión que existe, la relación que existe entre estos dos conjuntos. Y después vamos a estar viendo un poco de historia de quiénes fueron los matemáticos que aportaron al respecto. Vamos a la diapositiva y ya se los muestro. Dominios numéricos. Por supuesto, porque estamos en presencia de dos dominios numéricos. Los reales van a ser un subconjunto de los complejos, como les estaba mostrando. Y aquí, bueno, les ilustro que si los reales están aquí en este, ¿no?, en este diagrama que muestro, ¿no?, intermedio, entonces, por supuesto que los números que no sean los reales serían los imaginarios puros y serían los números complejos también en la forma que tenemos ahí binómica, ¿no?, que tienen parte real y parte imaginaria. Creo que esto es algo que ya queda bien claro y vamos a pasar ahora a ver lo que les decía sobre los matemáticos que hicieron aporte en el pasado. Miren, muy importante, en el siglo XVI, Rafael Bombelli, un ingeniero hidráulico francés, hizo grandes aportes en su obra Álgebra, la mayor parte de la aritmética. Fue el primero que escribió los números complejos de esta manera y también definió operaciones como la adición y la multiplicación para estos números. También podemos hablar de que René Descartes fue el primero que en el siglo siguiente, en el siglo XVII, le llamó números imaginarios. Y Leonardo Euler fue el primero en designar la letra I para identificar la unidad imaginaria. También podemos hablar de Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, que fue el primero en llamarle números complejos, criticando la idea de que le llamaran números imaginarios porque esto era un poco supersticioso y la gente se predisponía al estudiar este tipo de números. Vamos a continuar entonces ahora con la diapositiva y ahora vamos a ver, como les muestro aquí, algo que es bien importante saber, el afijo de un número complejo. Muchos matemáticos se le ocurrió en siglos posteriores, como el siglo XIX, representar los números complejos utilizando en un sistema de coordenadas que le podemos llamar complejo, por supuesto, porque en el eje de las Y vamos a ubicar la parte imaginaria del número y en el eje de las X la parte real del número. Y ahí se los muestro. Y es una manera de representar un número complejo con coordenadas. Hay libros que lo utilizan de esta manera. Aquí les pongo otro ejemplo y se los voy a mostrar. Aquí está. Ahí lo tenemos a la izquierda, menos 1, 2 sería... Y bien importante, ¿qué es el afijo? El afijo es el punto en sí. Es decir, 2.3 sería el afijo de Z1, de ese número complejo, y menos 1.2 el afijo de este otro número complejo que les muestro, menos 1 más 2i. Es un concepto bien sencillo que nos va a ayudar después a entender la forma trigonométrica que vamos a ver en la siguiente clase. Y entonces ahora sí quiero proponerle un ejercicio bastante integrador con el cual vamos a estar recordando
las operaciones de adición, de multiplicación y también el concepto de igualdad de dos números complejos. Vamos entonces a la diapositiva. Y aquí se los muestro. Bueno, antes de comentarlo, les voy a dar un tiempo para que copien la diapositiva. Bien, como pueden ver, nos dan dos números complejos, ahí lo tenemos, y nos pide que completemos los espacios en blanco de manera tal que obtengamos una proposición verdadera. En el inciso A nos hablan de la suma de los dos números complejos, ¿no? y colocar cuál es el resultado. En el inciso B nos plantean una situación, es decir, al dividir X igual a, es decir, hay que buscar el valor de X entre M, obtenemos N. Esto nos va a llevar, vamos a ver a qué nos lleva, ahora lo vamos a ver cuando lo resolvamos. También la igualdad de números complejos se trata en el inciso 1.3 y en el 1.4 las potencias de números complejos. Sin más, vamos a pasar a la siguiente diapo para comentar la idea de solución del 1.1. Y aquí lo tenemos, retomamos los números y vamos a ver que nos piden sumar los números. Y es bien sencillo, esto es lo que debemos aplicar. Es una suma, como hacemos cualquier otra suma, ¿no?, de términos algebraicos. Por supuesto, la esencia sería reducir términos semejantes. Ahí lo ven, la parte real más la parte real sería el resultado y a esto le sumamos la parte imaginaria, también más la parte imaginaria. Por supuesto que ahí saldría como un factor común. Lo que se suma es el número real que acompaña, ¿no?, que se considera parte imaginaria, por supuesto. Y aquí se lo voy a mostrar, mírenlo ahí. Ahí lo tenemos, la suma de los dos números. Por supuesto, al tener un signo más delante del segundo sumando, podemos quitar los paréntesis y reducir los términos semejante como les estoy mostrando. Es bien sencillo. Bueno, las raíces son semejantes, podemos sumar las 2 más 1, 3 y este es el resultado. Y en el caso igual de la parte imaginaria, también. Concluimos el resultado y lo colocamos en el espacio en blanco. Un concepto bien sencillo, pero que debemos dominar. Vamos a ver entonces el 1.2. Al dividir X igual a, ese es el valor de X, es lo que debemos buscar. Entre M obtenemos N y esto es la situación que nos dan. Por supuesto, cuando despejamos X, vamos a obtener el producto de dos números complejos y ya se los estoy mostrando. Y repito, también va a ser bien sencillo, se multiplica de manera igual que como lo hacemos con binomios. Ley distributiva es lo que aplicamos y aquí se los estoy mostrando, ¿sí? Primer término del primer binomio lo multiplicamos por el primero del segundo y así sucesivamente. Y este es el resultado que vamos a obtener. Importante aquí destacar que estos dos términos que obtenemos son semejantes y deben reducirse. Y también es importante que aparece la unidad imaginaria elevada al cuadrado, es decir, y elevado al cuadrado. Y ya eso conocemos que resulta menos 1. Vamos a ver entonces qué obtenemos. Reducimos términos semejantes, aplicamos la idea de que y al cuadrado es menos 1, entonces vamos a obtener menos 2. Reducimos nuevamente términos semejantes, 6 menos 2 es 4, para finalmente obtener este número complejo como resultado. Y por supuesto debemos colocarlo en el espacio en blanco. Suele aparecer así en muchos exámenes. Son conceptos bien sencillos, bien parecidos a todo lo que hemos trabajado con los números reales, con las expresiones anteriores. Recordarles que, importante que debe quedar claro, que la adición y la multiplicación cumplen la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, al igual que lo hacíamos con la adición y multiplicación de expresiones algebraicas y de números, por supuesto. Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente inciso. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Tenemos entonces aquí la idea de buscar los valores de X y de Y para que se cumpla la igualdad siguiente. M es un número complejo. De ahí que debemos recordar que dos números complejos van a ser iguales si su parte real son iguales y la parte imaginaria también lo son. Igualamos los números. Y vamos a terminar igualando la parte real, ahí se los muestro, y la parte imaginaria, ahí se los muestro. Ahí está, bien.
¿Qué podemos sacar de la primera ecuación que aparece? Bueno, podemos, en este caso, dividir por raíz de 3 ambos miembros y vamos a obtener una ecuación. Y en el otro caso obtenemos la otra ecuación que si no le hacemos ninguna transformación. Es evidente que estamos en presencia de un sistema de ecuación. Es un ejercicio bien curioso que con este concepto de la igualdad de números complejos nos permite llegar a esta resolución de este sistema de ecuación. Bueno, aplicamos el método aditivo y se cancelan las y, como decimos, nos queda 2x igual 0 y x va a ser igual a 0. De ahí, por supuesto que pasamos a sustituir en una de las dos ecuaciones y obtenemos el valor de y, para finalmente dar una respuesta, x es igual 0 y y es igual 2. Esto es lo que permite que sean iguales estos dos números complejos que nos han presentado aquí en función de x y de y, ese miembro izquierdo. Le doy unos segundos para que lo copien. Bien, espero hayan tenido tiempo para copiar la diapositiva. Vamos a ver entonces el último inciso, que sí trata un tema relacionado con las potencias. Antes vamos a ver las páginas donde podemos encontrar este concepto, el cual hablamos, en los libros que estamos utilizando, página 46 y página 42. Tome esa nota y ya con esto es suficiente. Vamos a ver entonces el inciso 1.4. Tenemos una potencia. Vamos a sustituir el valor de m, que es uno de los números complejos que nos daban. Ahí lo tienen. Como pueden ver, podemos reducir términos semejantes dentro del paréntesis. Son iguales y son opuestos, por supuesto que el resultado da 0. Y finalmente obtenemos este valor, menos 2i elevado a la 6, de donde aplicamos las propiedades de la potencia. A por b elevado a la n es a la n por b a la n. Elevamos a la 6 el 2, da 64, elevamos a la 6 y obtenemos i a la 6. Y esa es la pregunta, ¿cuánto resulta i a la 6? Se puede calcular, pero aquí les traigo una regularidad que se cumple y la quiero exponer. Vamos a notar en esta tabla que los valores de i a la 0 e i a la 4 coinciden, resultan 1. Y en general se va a cumplir que i a la 4n, es decir, un exponente que sea múltiplo de 4, va a ser igual a 1. Lo mismo sucede, pero para i a la 1, que va a resultar i, y para i a la 5, que va a resultar i también. De ahí que si el exponente se puede escribir en la forma 4n más 1, siempre el resultado va a ser i. Después lo tenemos para i al cuadrado, que el resultado va a ser menos 1, ahí vemos i a la 6 y la generalidad, y i al cubo, que el resultado va a ser menos i. Esto nos puede ayudar mucho a la hora de determinar una potencia. ¿Cómo? Se los muestro. Vamos a ver. Se divide el exponente entre 4 y se toma el resto. Este es el procedimiento. El exponente nuestro es 6. Lo dividimos entre 4 y el resultado va a ser 1. Y el resto va a ser 2. Y tomamos el resto. Si va a ser 2, se los voy a mostrar. Nos concentramos en la primera columna de esta tabla. Por supuesto que es lo que debemos memorizar, lo que debemos dominar. Y resulta que para el exponente 2 el resultado es menos 1, de ahí que i a la 6, que es el que tenemos, va a ser igual a i a la 2 y va a ser igual a menos 1. Entonces el resultado sería 64 por menos 1, que es menos 64. Y entonces lo colocamos en la línea. Recordar que pueden buscar este contenido, se habla de este contenido en los libros que estamos utilizando, en las páginas que les doy aquí al final. Le doy unos breves segundos para que lo copien.
Bien, ahora para finalizar nuestra clase quisiera orientarles dónde podemos encontrar ejercicios para sistematizar todos estos contenidos que hemos visto en clases. Y ahí se los muestro. Primero que todo, el compendio de exámenes finales de años anteriores. Creo que es muy importante resolver ejercicios de este compendio, puesto que ahí aparecen ejercicios tipos que siempre aparecen en las pruebas a las cuales nos enfrentamos en la escuela. Y también en el libro de 12 grados, ¿no? Tomo 1, en los epígrafes que les estoy mostrando, tomen nota. Les doy unos breves segundos para que lo copien. Antes de despedirnos, quiero sugerirle, como siempre, algunas aplicaciones que pueden utilizar. Vamos a la diapo y se los muestro. Aquí están. Recuerden que lo más importante es copiar el nombre. Números complejos, así se denomina. Forma trigonométrica. Y la otra también se denomina números complejos. Bajo este criterio de búsqueda, en el Play Store podemos encontrar estas aplicaciones que nos muestran ejercicios y nos permiten realizar cálculos con números complejos. Bien, sin tiempo para más, recordarles que pueden entrar al sitio en internet donde siempre les coloco el código QR que pueden escanear, recuerden, de clases anteriores, para descargar todos los materiales que hemos estado utilizando aquí, y también les he agregado estas aplicaciones. Sin más, nos despedimos y nos vemos en otro encuentro.